Bienvenidos generadores de valor. El día de hoy me encuentro con alguien que la verdad tengo muchas ganas de entrevistar. Tenía 3 años intentando poder tener esta conexión. Estoy muy feliz de estar con Malu Monge. Malu, buenos días. Bienvenida. Muchas gracias por tenerme acá. Y bueno, les quiero contar que Malu estudió Administración de Empresas y también tiene un MBA en Emprendimiento en la Universidad Francisco Marroquín, que actualmente también ella está trabajando ahí en el Centro de Emprendimiento, pero bueno, tienes una trayectoria en la cual estuviste en diferentes empresas, en diferentes industrias, así que antes de comenzar las preguntas me gustaría que me contaras un poco sobre tu trayectoria. Buenísimo. Pues mi trayectoria diría que ha sido como una escuela acelerada. Cuando salí de la universidad, tuve la oportunidad de empezar a trabajar con mi papá en un negocio que crea eventos en el interior del país. Y eso me enseñó muchísimo de temas muy operativos, de trabajar con gente y relacionarme, de la importancia que tiene ser muy claro en cómo comunicarte y qué es lo que quieres. Eh, Luego pues pasé en otros negocios como Ferco, Samsung, Spectrum, GT, pero para no enfocarme como en cada uno, me gustaría como decirles que algo que aprendí en todos esos negocios es que todo es por diseño, nada es por suerte, ¿verdad? Eh, yo comparto esto con los emprendedores que asesoro y es que no creas que las cosas solo van saliendo en el camino o surgen por pura creatividad o porque en el momento se te ocurrió. Todos estos negocios en donde yo he estado me han enseñado que todo requiere de planeación, de planificación y de una ejecución al 100% o mejor de esa planeación que se hace con meses de antelación. Y luego que la innovación sí es un componente importante, pero una cosa no excluye a la otra, ¿verdad? Entonces te diría que si puedo resumir mi camino acelerado en el mundo corporativo y también en la academia, ha sido esos aprendizajes que compartí y que es lo que más me llevo de mi camino en el mundo corporativo y empresarial. Entonces, lo que tú estás diciendo realmente es que no importa si es una gran empresa o es un emprendedor, debemos de tener mucha importancia en contar con procesos estructurados y claros sin dejar de lado la innovación. ¿Y cómo es que tú decides, después de trabajar en GIT, fundar Opal? Buenísimo. Algo que me di cuenta trabajando en GIT es que las finanzas personales pareciera que son algo que todos sabemos y estamos acostumbrados y conocemos desde muy pequeños, pero en realidad no. Y una de las alertas o una de las cosas que más vi fue el uso de las tarjetas de crédito, ¿verdad? Te llaman y te dicen, usted es un excelente cliente, queremos darle una tarjeta de crédito y este es su límite. Y lo único que uno ve en la carta es la fecha de corte, la fecha de pago y que disfrute de usar la tarjeta, ¿verdad? Y muchos no tienen ni No idea, entendemos qué ¿verdad? es. Yo personalmente puedo decirte que llegué a tener hasta 12 tarjetas de crédito, digamos que también lo conecto con una experiencia personal y no tenía ni idea de qué era fecha de corte, fecha de pago, 52 días de financiamiento, no sabía de los riesgos que tiene solo hacer pago mínimo, ¿verdad? Y entonces, digamos, de experiencia propia y también de ver cómo la gente utiliza estas herramientas, que al final son herramientas, pero mal utilizadas eh, se vuelven algo complicado para las personas. Y pues mi enfoque en finanzas personales es cómo hacerle entender a la gente que el dinero es una herramienta, no es un fin, pero que como herramienta tenemos que aprender a usarla, ¿verdad? Y luego en el ámbito emprendedores, los emprendedores, lo que dije anteriormente, cuando uno crea una idea o crea un concepto, no lo hace por suerte, sino es por diseño y porque hay una necesidad puntual. Y tener ese proceso estructurado desde un inicio, contar con
elementos esenciales como los aspectos legales, los aspectos contables, los aspectos financieros, que muchos emprendedores dicen es caro, pero yo les diría es más caro hacerlo en el largo plazo que hoy, ¿verdad? Porque una demanda laboral, un incumplimiento de un contrato con un proveedor, ¿verdad? Entonces, si yo lo tengo antes, mucho que mejor, ¿verdad? Entonces, por eso lo hice, porque creía que los procesos y ordenarse desde un inicio crean mejores resultados en el largo plazo. Entonces, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, alguno de los obstáculos que los emprendedores en etapas tempranas tienen es la educación financiera y también desconocimiento y miedo sí. a utilizar recursos financieros. Sí. Entonces, por eso es que te interesaste en poder apoyarlos. ¿Y cuáles han sido algunos de los retos a los cuales te has enfrentado? Pues tú vives, respiras y estás en el día a día de los emprendedores, que muchas veces reciben apoyo, pero después de un año no logran dar ese brinco de ser emprendedor a ser empresario y cambiar esa mentalidad. ¿Tú qué has visto? ¿Qué se necesita? ¿Cómo los podemos apoyar? En la UFM hacemos, desde el Centro de Emprendimiento Kirchner, hacemos el estudio Monitor Global de Emprendimiento, y uno de los elementos que más resaltan en el estudio es que la mayoría de emprendimientos nacen por necesidad, ¿verdad? Quizás alguien se quedó sin trabajo, es necesario generar un segundo ingreso para la familia. Y pensando en eso, el reto que se tiene es que los negocios resuelven problemas que no son tan grandes y que ya están abordados por muchos otros jugadores. Un buen ejemplo, y a mí siempre me gusta usar esto, es cuando uno va en la calle de las piñaterías en Guatemala, en la zona 1, en la 12 Avenida, creo yo, perdón, no es calle. Todos ofrecen las mismas piñatas, todos están al lado del otro, y lo único por lo que pueden competir es por precio. Entonces, digamos que el reto es ese. ¿Cómo buscamos que el emprendedor encuentre otras oportunidades para poder emprender? Y es resolviendo necesidades grandes. Los negocios que más escalan usan tecnología, entonces lo que quisiéramos que el emprendedor use es más tecnología a su favor, inteligencia artificial para optimizar sus procesos, para comunicarse con sus clientes, para tener mejores campañas de mercadeo. Y luego de ese reto que es pasar de emprendimiento por necesidad a emprendimiento por ofrecer una solución que de verdad genere valor en el mercado, es que el emprendedor se encuentra con retos burocráticos, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer contra eso? Nada, que quisiéramos que pasara, que mejorara la infraestructura, que el emprendedor no tuviera tantas trabas para registrar su negocio, que fuera más sencillo pagar impuestos, que no fuera tan enredado el proceso. Si lográramos que eso pasara, el emprendedor podría florecer muchísimo más. Y aquí, para cerrar a tu pregunta, hay una empresaria que se llama Magate Wade, que es africana y que tuve la oportunidad de conocer hace como 3 semanas, y ella decía, la única solución para erradicar la pobreza es la prosperidad, y la prosperidad solo se crea a través de los emprendedores, y el emprendedor solo puede crecer y florecer si el entorno permite que pueda hacerlo, ¿verdad? Entonces, cerraría con eso. Y bueno, hablando de los emprendedores que están iniciando, que están en etapas tempranas, ¿tú crees que están listos para poder integrar indicadores o métricas de sostenibilidad y de gobernanza a sus proyectos? ¿O que nos haría falta? Mira, algo que me gustaría resaltar sobre esto es que pienso que hay algunas tendencias o métricas que son tendencia, ¿verdad? Y a mí me gusta más empezar por la más importante, y es el emprendedor que resuelve un problema o una necesidad y genera valor en el mercado, ya está ganando por definición. Y luego la otra es, la métrica más importante es que el negocio sea rentable. Porque yo no puedo generar valor social, por ejemplo, si mi negocio no está teniendo retornos
interesantes para mí como emprendedor o para los socios inversionistas, o si yo no le puedo pagar al banco. Entonces, creo que lo más importante que el emprendedor tiene que tener claro es que pueda generar ingresos y ganancias de ese negocio y ya luego podrá decir, ok, puedo ayudar a esta comunidad o puedo generar valor, como por ejemplo, como lo hace Yumus, que es una empresa que vende hummus empacado, que por cada hummus que uno compra dan comida, pero el negocio es lo suficientemente rentable como para poder hacer eso, ¿verdad? Entonces, yo te diría eso y luego la formalización es muy importante, entonces si el emprendedor que está en etapas tempranas no se formaliza, tampoco puede pensar en otras métricas importantes, ¿verdad? Porque ni siquiera puede pensar en ser proveedor de una Sí. cadena grande o salir a otros mercados, ¿verdad? Entonces, eh, volver a los básicos. ¿Es rentable? Sí. Y si es rentable, puede hacer lo que quiera con esa rentabilidad, pero sin antes o si no tiene eso, creo que no podría pensar en otras métricas. Okay. Y bueno, hablábamos que tú estudiaste en la Universidad Francisco Marroquín y justo ahora regresaste a tu alma mater. Supongo que te inspira estar ahí pues por tu trayectoria y porque estás regresando a la comunidad, lo que tus profesores en su momento te inculcaron, ¿verdad? Pero me gustaría que de viva voz tú nos puedas contar qué te inspira a trabajar con los emprendedores y a través de este centro. Buenísimo. Tanto desde OPAL como del Centro de Emprendimiento Kirchner, algo que me encanta es que el emprendimiento tiene el poder de cambiar vidas y de transformar la vida de las personas, tanto del emprendedor como de las personas que están a su alrededor, clientes, proveedores, todos los que forman parte de su entorno para poder florecer. He visto, digamos, tuve la oportunidad de trabajar anteriormente también en el centro, pero como una coordinación y ver cómo el emprendedor que yo vi cuando empezó pichando, ahora ya tiene un negocio que está creciendo, que está floreciendo, eso me llena muchísimo y que podemos aportar con capacitaciones, con formación, creo que eso hace que el camino sea muy satisfactorio y que me llena como de mucha ilusión ir viendo cómo pasan de ser bebés, digamos, del emprendimiento a hacer algo ya más formal. ¿Y nos quisieras compartir alguna historia de éxito que te haya tocado vivir de cerca con Mira, de hecho, muchas. ¿Puedo decir marcas? Sí, claro. Uno de nuestros alumnos, cuando yo fui auxiliar, empezó a pensar en una cadena de gimnasios de bajo costo. En ese momento se llamaba GoFit y empezaron con gimnasios cuyo modelo de negocio no era cómo lo hago lo más eficiente posible para poder cobrar lo menos posible y ofrecer mucho valor. Y ese gimnasio ahora es SmartFit. Y si ven, su modelo de negocio es espectacular. Uno, abren muchísimas unidades al mes, al año. Luego, la cultura que se vive dentro del gimnasio es espectacular. Todos respetan las reglas, no hay ruidos exorbitantes, las máquinas siempre están limpias porque todos se responsabilizan de limpiarlas y de ser un buen vecino de gimnasio de alguien más. Y es un gimnasio que cobra un cuarto de lo que cobra un gimnasio tradicional. Entonces, ver ese modelo de negocio espectacular. Panito es una panadería que empezó haciendo panitos literalmente en la casa de la abuelita y hoy ya tienen una tienda, venden internacionalmente, venden panes a restaurantes y entonces pues esas historias son las que a uno lo inspiran a decir sí podemos, sí se puede, sí se puede, sí se puede y son ejemplos espectaculares que llenan mucho ver cómo han crecido. Sí, esa semilla que tú sembraste con el apoyo, con el coaching que les diste a los emprendedores y ver ahora esa trayectoria. Y bueno, viendo hacia futuro,
¿Cómo visualizas el ecosistema emprendedor de Guatemala en unos 5 años? Creo que el sueño más grande que tengo es que haya menos trabas burocráticas para el emprendedor, ¿verdad? Desafortunadamente, con eso ni buscaría involucrarme en hacer algo, ni, ¿verdad? No me veo activamente participando en gobierno, pero sí en hacerle, cómo le hacemos ver a estas instituciones que esta burocracia lo único que hace es que el emprendedor no pueda florecer, no pueda crecer, se vea limitado, ¿verdad? Un buen ejemplo es cómo sacar un registro sanitario. Hay países en donde los registros sanitarios se sacan en línea y en menos de 48 horas el emprendedor recibe su registro. Aquí puede tomar un año y medio, 2 años. Entonces, eso creo que es lo más importante. Y luego que el emprendedor recuerde y reconozca que sin rentabilidad no hay nada, ¿verdad? Sin retorno de inversión no hay nada y el modelo de negocio puede ser muy lindo y el producto puede ser espectacular, pero si el mercado no lo valora y él no está recibiendo una retribución importante por eso, pues no puede haber nada. Y lo último es que creo que cada vez hay más colaboración, ¿verdad? Más colaboración entre instituciones financieras, fintech, aceleradoras, incubadoras, y creo que también algo importante en el entorno y que creo que se va a fortalecer muchísimo más en 5 años es que hay más venture capitalists en el juego, ¿verdad? Estos inversionistas que están dispuestos a aportarle a emprendimientos en etapas tempranas, que cambian la manera en la que el emprendedor puede florecer y puede crecer. Y cerraría diciendo que quisiera ver emprendimientos más escalables, que tengan más ambición por crecer a otros mercados, por crecer aceleradamente usando tecnología, pero se ve desde los resultados del GEM, como te mencioné, que el emprendimiento en Guatemala va a florecer, va a seguir creciendo y con estos elementos pues puede acelerarse el crecimiento muchísimo más. Okay. Y bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, si tú pudieras hablar con la Malu que está recién terminando su carrera profesional, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le daría? Uno, que vea los errores como un proceso de aprendizaje, porque pienso que la cultura nos ha vendido que equivocarse es malo y trae muchas malas consecuencias y por supuesto que siempre dentro de los parámetros éticos, ¿verdad? Equivocarse es la mejor escuela que puede haber, entonces le diría que aprenda de los errores, que aprenda de los mentores en ese camino. Y lo otro es que creo que empecé diciendo esto, pero nada es por suerte, todo es por diseño, ¿verdad? Y seguir el diseño y la estructura y la disciplina en el largo plazo te da más libertad que empezar desordenado y hacerlo porque que todo fluya o que las cosas van a salir porque sí, ¿verdad? Eso le diría. Bueno, ya nuestra última pregunta sería es si hay alguna frase o alguna idea que te ha acompañado a lo largo de tu vida profesional que te gustaría compartirnos. Buenísimo. Para que no se me escape nada, voy a leerte algo que anoté. Puse: tu propósito se sostiene no en la emoción del inicio, sino en la disciplina de todos los días. ¿Por qué? Porque pienso que vivir con propósito está basado simplemente en que tú sabes o reconoces que tienes que hacer cosas todo el tiempo para poder cumplirlo, y eso solo se logra diciéndole a la cabeza: no importa si estás cansado, aburrido, decepcionado, triste, si el mundo quiere jugar en tu contra, hay que levantarse, lavarse la cara y entrarle con todo al día a día. Bueno, pues muchísimas gracias, un gusto que estuviste con nosotros. Gracias. Gracias a todos los generadores de valor y nos vemos en el siguiente capítulo.